Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Sean todos bienvenidos, amigas, amigos televidentes, a esta nueva entrega de Teledebate. Como siempre, vamos a estar con ustedes, Dios mediante, por la próxima hora, compartiendo temas de interés general. La frase de hoy dice así: cuando hay muchos hombres sin decoro, hay otros que llevan en sí el decoro de muchos. Este es un pensamiento de José Martí, el apóstol de Cuba. En el año 1899 nació el notable novelista estadounidense Ernest Hemingway. Llevó una vida en extremo aventurera y la dejó reflejada en algunas de sus obras. Entre las más notables figuran Por quien doblan las campanas, sobre la guerra civil de España, que fue llevada al cine. En esa guerra, pues Hemingway sirvió como de corresponsal de guerra y entonces estuvo enviando reportajes sobre la misma y se vinculó mucho a ese proceso. Las nieves del Kilimanjaro, también de sus viajes al África, y su última, El viejo y el mar. Gran parte de su vida residió en Cuba. Por la calidad de su obra, fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Enfermo y víctima de una profunda depresión, puso fin a su vida por vía del suicidio. En 1932 murió en Santo Domingo a la edad de 75 años Emilio Prudhomme. Abogado de profesión, de él es la autoría y composición de las letras del himno nacional. Nativo de Puerto Plata, fue un estrecho colaborador del destacado educador Eugenio María de Hostos. Ejerció la docencia. Fue diputado al Congreso y secretario de Justicia e Instrucción Pública en el gobierno de Federico Enríquez y Carvajal. Dejó como legado distintas obras de carácter nacionalista. Su último desempeño público fue como juez de la Suprema Corte de Justicia. Y en 1970 concluyeron las obras de la gigantesca presa de Asuán en Egipto, una de las más notables realizaciones de ingeniería a nivel mundial. Bueno, igual que César, al igual que el legendario emperador romano, recuérdense que él dijo, llegó, vive en sí, el joven boxeador dominicano Jonathan Guzmán llegó, vio y venció. Él fue hasta Japón para ganar la corona mundial Super Gallo de la Federación Internacional de Boxeo y lo hizo de una manera convincente, derrotando por nocaut técnico al japonés Shingo Ueke, y de esa forma se anotó su 22ª victoria consecutiva antes del límite. Todas las victorias de él han sido por nocaut, salvando además la honra del boxeo criollo, donde este año, en apenas un par de meses, 3 gladiadores nuestros perdieron sus respectivas coronas. Felicitaciones y un largo reinado. El expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Julio Subero Isa, bajo cuya gestión se llevó a cabo la primera reforma del Poder Judicial, advierte que si los jueces no fuesen tan liberales al momento de otorgar libertades provisionales, sería mucho menor del número de evadidos que, después de disfrutar de ese beneficio, incumplen la obligación de presentación periódica y más tarde someterse a juicio de fondo. Le sobra razón al magistrado. Es preciso aplicar más prisiones preventivas y menos libertades provisionales como medidas de coerción. Bueno, en su leída columna de hoy en el Listín Diario, César Medina desmenuza el análisis rendido por Dorín Cabrera sobre el resultado de las pasadas elecciones, advirtiendo sobre sus obvias contradicciones. Yo personalmente lo leí y confieso que lo encontré tan retorcido que tampoco le pude coger la pista. Por un lado, trata de arrojar dudas sobre la incuestionable victoria de Danilo Medina y por el otro, le dice a Luis Abinader, para quien trabajó durante la campaña, de los errores en que incurrió
y le urge a hacer un ejercicio de autocrítica. Esto ya lo habíamos nosotros, por otro lado, recomendado desde aquí. Le habíamos dicho a la oposición que tiene que sentarse, tiene que revisarse, tiene que evaluar los errores que han cometido y que lamentablemente pues siguen callados en lo mismo, siguen cometiendo los mismos errores. Aunque Dorín también solo se focaliza en la encuesta de la Gallup, parece que tiene alguna fijación mental con eso, obvia el hecho de que las encuestas de todas las demás firmas internacionales de mayor prestigio, con muy ligeras diferencias, coincidieron en la votación que obtendría el presidente, mientras la suya figuró como la más alejada. César, quien siempre dispone de información de primera mano, revela las razones por las cuales Abinader rompió su relación con Leonardo Aguilera y el Centro Económico del Cibao, cuando éste se negó a avalar la ilusoria consigna de que habría una segunda vuelta electoral. Por otro lado, el PRM dio a la luz un comunicado en la prensa matutina de hoy, donde impone una serie de condiciones para participar del diálogo entre partidos que tiene como mediador a Monseñor Agripino Núñez Collado, a saber, la participación de entidades de la sociedad civil, la renovación consensuada de la Junta Central Electoral, el cuerpo técnico y administrativo, la de los miembros del Tribunal Superior Electoral, de la Cámara de Cuentas, en este caso nos explica las razones de su inclusión, porque es la mejor Cámara de Cuentas que hemos tenido, del cuerpo directivo de las juntas electorales municipales, la discusión y aprobación de un nuevo código electoral, una ley electoral, ley de partidos y agrupaciones políticas y ley de garantías electorales. Solo le faltó reclamar participación y consenso para el nombramiento del próximo Consejo de Ministros del Gobierno a partir del 16 de agosto. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Bueno, como todos los amigos televidentes saben, los jueves son los jueves de la vida en Teledebate. Tenemos siempre aquí un representante del Departamento de Información y Defensoría de los afiliados a la Seguridad Social. Recuerden que el sistema nuestro de seguridad social es el único en el mundo que cuenta con un departamento de esta naturaleza, donde los afiliados pueden tramitar todas sus quejas, sus denuncias, sus reclamaciones, pedir orientación. Pero tenemos que excusarnos en el sentido siguiente. Siempre los jueves tenemos el servicio telefónico pues a la orden de los amigos televidentes para que puedan presentar sus consultas y sus casos. Lamentablemente, por razones técnicas, hoy nos vemos privados de ese servicio. Pero de todas maneras hay una serie de informaciones muy interesantes, muy importantes, que dio a conocer el martes, pasado martes, la directora general de la DIDA, la licenciada Necia Marmolejo. Y es importante que esas informaciones que representan beneficios muy significativos para todos los afiliados a la Seguridad Social sean debidamente esclarecidas, publicitadas, divulgadas y aclaradas para que la gente sepa cuáles son los derechos que le asisten. Y con ese motivo, bueno, pues tenemos aquí al licenciado Reinaldo Rojas, que se está representando hoy a la DIDA y ya ha venido en otras ocasiones al programa. Reinaldo, encantado. Encantado nuevamente de estar aquí sí. con ustedes. Vamos entonces a ver si conversamos un poco, ampliamos un poco estas informaciones que yo comenté en el tiro rápido hace unos días, pero podemos hacerlo ahora con más amplitud. Claro que sí. Que en esa rueda de prensa que dio la licenciada Marmolejo, repito, hizo una serie de esclarecimientos. El primero es que el pasado año el Consejo Nacional de la Seguridad Social adoptó una resolución en relación con la cobertura para enfermedades catastróficas de los afiliados y también la cobertura y actualización del protocolo de medicamentos. Esa resolución fue recurrida por algunas ARS, no todas, y ahora el Consejo pues rechazó ese recurso y acaba de ratificar
la resolución que tomó en aquella oportunidad. Así que sobre ese tema es que vamos a hablar con Reinaldo. Reinaldo, vamos, primero, mucha gente me pregunta, ¿qué cosa es una enfermedad catastrófica? Sí, perfecto. Primero, cuando le decimos al afiliado general que se ha ratificado una resolución del Consejo, que ratificado, o sea, que ha dado valor nuevamente a lo que ellos han emitido mediante una resolución. Esta resolución se emitió el pasado año, en octubre del 2015, en el cual el afiliado en general, incluyéndonos a nosotros acá como afiliados al sistema, pues nos dieron una mayor cobertura. ¿Cuál fue esa cobertura? Pues nosotros pasamos de tener 3,000 pesos a 8,000 pesos para poder comprar los medicamentos ambulatorios que nosotros necesitamos. Si vamos directamente, ¿qué es una enfermedad catastrófica? Por ejemplo, aquella persona afiliada a la Seguridad Social que por una situación se le presenta una complicación médica, vamos a suponer una enfermedad cardíaca, es una enfermedad de alto costo. Entonces, ¿qué es lo que hace esta resolución? Esta resolución le dice, si vamos a suponer a Juan Pérez le da un ataque cardíaco, tiene una enfermedad, él tenía antes de la resolución 1,000,000 de pesos para poder solucionarlo. No es que la ARS le otorga 1,000,000 de pesos en efectivo en un cheque a una persona. Es que en el centro de atención donde se va a dirigir la persona a atender esa enfermedad, él tiene una cobertura de 1,000,000 de pesos para él poder recuperarse de manera completa. O sea, la clínica emite una factura y esa factura se envía a la ARS, cuyo monto asciende hasta 1,000,000 de pesos máximo que puede alcanzar. Por año, ¿no? Por año. Entonces, ¿cuál es la novedad de la resolución? Ahora, perdóname, Reinaldo, para estar claro. Digo, para que la gente esté clara. Claro. Eso es por año. Ahora, no quiere decir que cuando llegó, se cumplió el año, si usted no está curado, ya usted queda sin ese beneficio. Claro, claro. Ese es otro de los beneficios. Primero, que si usted ya agotó el 1,000,000 de pesos en la parte ya de internamiento, en el UCI, o sea, la unidad de cuidados intensivos, y ya pues, ya de ahí le dan de alta. No solamente queda hasta ahí ese dinero. ¿Qué ocurre? Ya usted está bajo la cobertura de que debe darle la ARS tanto el medicamento, el tratamiento, la rehabilitación para que usted vuelva a insertarse en la sociedad como un ente productivo. Entonces, anterior a esta resolución, eso no se contemplaba. Además, ¿qué también ocurre? Como es por un año, si usted tiene un familiar, sufrió del corazón, pero al mismo tiempo se le ha detectado, después que se va recuperando, que tiene una enfermedad, vamos a suponer un cáncer. Anterior a la resolución, usted tenía 1,000,000 de pesos para tratar ambas enfermedades. Ahora no, ahora usted tiene 1,000,000 de pesos por evento. ¿Qué significa por evento? En este caso, por enfermedad. Entonces, así como tiene el 1,000,000 de pesos, lo utilicé en el corazón, pues ahora yo tengo otro 1,000,000 de pesos adicional por año para recuperarme de manera completa y de ahí hacer los gastos que sean necesarios para yo poder recuperarme al 100%. O sea, todo este beneficio se mantiene hasta la total curación y rehabilitación del enfermo. Completamente. ¿Okay? O sea, que hasta que el enfermo da de alta, mire, ya usted está sano, ya usted puede hacer su vida normal. Entonces, hasta ese momento usted tiene la cobertura. Así mismo. Y es importante recalcar lo que dijo Reinaldo, fíjese, para que la gente entienda, porque a veces hay gente que, bueno, me van a dar 1,000,000 de pesos. No le van a dar un cheque por 1,000,000 de pesos. Lo que van a hacer es cubrirle todos los costos que tenga la enfermedad esa durante un año completo, hasta 1,000,000 de pesos. Si cuando llegue el final de ese año usted todavía sigue en tratamiento, bueno, obtiene una nueva cobertura por 1,000,000 de pesos más, hasta que usted está totalmente curado. Así mismo es. Además que se agregaron medicamentos, que se amplió el catálogo de medicamentos, en este caso de salud pública, para tratar enfermedades, por ejemplo, como el cáncer, la hipertensión, el SIDA, que son enfermedades que lamentablemente los costos para poder mantenerse en un estado adecuado, quizás no curado en el caso que es del SIDA, pero sí para mantenerse pues activo y productivo en la sociedad, pues este catálogo lo amplió. Hay una parte también dentro de los medicamentos. Quizás muchos de ustedes han ido a una farmacia con una receta de su médico y le dicen, ese medicamento no está dentro del catálogo. O quizás el que el médico le recetó le dice, es de 10 miligramos, pero el que usted tiene en la receta es de 5. Anterior a la resolución fue que le decía la ARS a través de la farmacia, dice,
este medicamento ya no puede suplírsele porque nosotros solamente tenemos contemplado el de 10 miligramos y en pastilla, no en jarabe. Correcto. Vamos a ponerlo así. La resolución eliminó todas estas trabas que tenía, ya sea pastilla, jarabe, en tabletas, ungüentos, que tengan esa composición exacta, o sea, la esencia del medicamento, Claro. porque muchas veces lo que nosotros buscamos es el nombre, pero lo que aquí se busca directamente es la parte del... El elemento activo. El elemento activo, exacto, Ujú. de directamente el medicamento. No sé ahora si podemos tener, si una persona le deniegan este servicio, ella lo que tiene que hacer es trasladarse a la DIDA, abrir una reclamación y nosotros verificarlo. ¿Por qué? Porque se está haciendo todo el esfuerzo a nivel institucional dentro del Sistema Dominicano de Seguridad Social para que las ARS den la cobertura aceptada mediante la resolución a cada uno de los afiliados. Fíjense, recuerden, una enfermedad catastrófica es una enfermedad que de alto costo, ¿no? Por ejemplo, una enfermedad tumoral, un cáncer, como dijo Reinaldo, un problema cardíaco, un trasplante, Sí, ¿no? de un sí. órgano, ¿no? O sea, todas esas son enfermedades cuya curación, cuyo tratamiento tienen un costo altísimo. Entonces, ese es el tipo de enfermedad que se llama catastrófica. Y esa es la que en este caso disfruta de ese beneficio de cobertura de $1 millón por año durante todo el tiempo que dura la enfermedad, ¿eh? 1 año, 2 años, 3 años, hasta que usted esté totalmente recuperado, le digamos, usted está bueno y sano, ya se puede ir para la calle. Durante todo ese tiempo usted tiene una cobertura de hasta $1 millón por año. Algo que usted decía, cuando usted está bueno y sano y se va para su casa. Ujú. En muchos casos hay clínicas o especializadas dentro del catálogo de prestadores de servicios de las ARS que cuando usted va de emergencia le quieren cobrar Ujú. y lo disfrazan, no, es un copago. Lo primero es que sin importar por qué sea la situación que usted vaya a emergencia no le pueden cobrar. Mucha gente quizá por la desesperación dice, lo que quiero que me resuelva mi problema de salud, yo voy a pagar eso y olvídense. Ujú. Pero si necesitan, que no es, porque hay que ver una realidad, quizá yo necesito que me resuelvan el problema de mi mamá. Claro. Yo no puedo estar pensando y peleando con una gente en caja, mi mamá en una silla muriéndose. Pero es bueno que tengan conciencia y que hagan un reclamo. Ujú. Porque ese reclamo hace que entre miles de ciudadanos se forme una luz, Una cadena. una cadena, y esa cadena ayuda, por ejemplo, en este caso, esta resolución que vimos que no se estaba cumpliendo. ¿Por qué nos dimos cuenta? Porque miles de afiliados se trasladaron a la DIDA a hacer ese reclamo y la DIDA envió directamente al Consejo pues un documento para que verificara esta situación. ¿Qué salió? Bueno, otra resolución ratificando, o sea, afirmando que esa resolución tiene que cumplir, la del 2015. Entonces, por favor, si tienen ese tipo de inconvenientes, trasládense a la DIDA, no se olviden, si no pueden ir, hay líneas telefónicas que desde la comodidad de su casa lo pueden realizar. Otra cosa, que tú hablaste de las emergencias. Si cuando usted llega a una emergencia, primero que nada, no es solo en este caso que esté prohibido por la Seguridad Social, es que por la ley está prohibido cobrar en emergencia. Exacto. Cualquier problema de emergencia que usted tenga en cualquier clínica, cualquier centro de salud, tienen que dar la atención sin cobro ninguno, ¿no? Claro que sí. Sin costo ninguno. Ahora, si usted llega porque eso ocurre con frecuencia, ¿no? Usted llega a una emergencia con un centro de salud y le quieren cobrar, ¿no? Bueno, usted, como dijo Reinaldo, usted tiene la premio. Yo necesito ahora mismo resolver el problema, no me voy a poner a discutir y se muere el enfermo. Bien, pero usted tiene también varios mecanismos. Usted puede pedir que llamen a la ARS donde usted está afiliado. Claro. Y la ARS entonces se responsabiliza con el pago o el costo que usted vaya a incurrir. Tiene también la posibilidad de llamar a la DIDA. También. Y entonces es la misma historia. Y la tercera opción es, bueno, si todo eso, lamentablemente, por las razones que sea, no se pudieron comunicar, bueno, usted entonces Resolvemos pues, en el se dirige momento. a la DIDA y dice, mire, a mí me cobraron en tal lugar tanto, y ellos hacen la reclamación correspondiente, tienen que reembolsarle, no solo reembolsarle el dinero, sino que ese centro de salud en este caso puede ser también sometido y sancionado
porque la ley establece sanciones en Así ese mismo caso. es. Vamos a hacer una pausa, Reinaldo, y regresamos. Bien, seguimos conversando con el licenciado Reinaldo Rojas, quien representa a la DIDA hoy con todas estas importantes informaciones. Pongan mucha atención los amigos televidentes asegurados que son afiliados a la Seguridad Social para que estén debidamente edificados de cuáles son los derechos y los beneficios de que van a disfrutar en lo adelante, porque esto es muy importante. En esto está jugando su salud, su vida, la de su familia y demás asegurados. Reinaldo, una noticia importante que dio la licenciada Nelson Molejo, pero antes de eso vamos a decir también que la cobertura de $1 millón por enfermedades catastróficas, en este caso también abarca al niño recién nacido. Antes no era así, ¿verdad? No, antes era un promedio que se iba añadiendo a lo que era la parte... Creo que había que esperar un año. No, era gradual. Gradual. Pero ¿qué pasa? Que ahora, inmediatamente, nació y él tiene la cobertura del $1 millón. Correcto. Se daban casos que quizá un niño nace en una situación de salud delicada y tenía que ser intervenido. Los padres pegaban el grito al cielo porque un internamiento en UCI es carísimo contándola de forma diaria. Ahora no, ese niño también tiene el $1 millón de cobertura. Desde que nace. Desde que nace. Desde que abre los ojos. Tiene el mismo derecho que tiene el padre y la madre. Correcto. Y eso fue a través de esta resolución. Bueno, y la otra información importante es esta. Fíjense, mediante un acuerdo a que llegó la DIDA con el Colegio de Abogados de la República Dominicana, los afiliados a la Seguridad Social, cuyo caso tenga que ser enviado a los tribunales, van en este caso a disfrutar de asistencia legal gratuita. O sea, no van a tener que pagar un solo centavo. Que esa era otra situación que se le presentaba, por ejemplo, un afiliado que recibe un ingreso bajo. Si bueno, ¿cómo voy a pagar un abogado? Bueno, pues ahora no voy a tener que pagar en lo absoluto el servicio legal, porque ese es otro beneficio que la DIDA logró gestionar con el Colegio de Abogados, que generosamente también se ha prestado para su servicio para poder ayudar a la ciudadanía. Exactamente, así que es un buen aporte también del Colegio de Abogados y hay que felicitarlo por ese gesto de sensibilidad social. Es bueno, y disculpe, es bueno aclarar que nosotros lo referimos ya directamente al Colegio de Abogados después que se agote el procedimiento administrativo dentro del Sistema Dominicano de Seguridad Social, para que el afiliado no entienda que porque la ARS a mí me cobró de más o la clínica me cobró de más, ellos tienen el derecho de ir inmediatamente al Colegio de Abogados para que lo asistan gratis. No, hay que seguir los trámites administrativos. Si vemos que no hay una solución directa, pues entonces nosotros lo referimos al Colegio de Abogados, como bien usted dijo, y ellos le dan un seguimiento gratuito. Le asignan a un abogado hasta la solución del caso. Ahora, recuerden que todo esto hay que tramitarlo a través de la DIDA. Sí. Y usted dice, bueno, ¿por qué la DIDA tiene que usar abogados? Bueno, porque la DIDA en ese caso tiene un ámbito jurisdiccional limitado. Es decir, la de servicio que puede prestar la DIDA, de acuerdo a la ley, es de información de los afiliados, como dice Reinaldo, acoger todos esos casos y por vía administrativa tratarlo de solucionar. Y también darle en ese caso pues todo tipo de orientación, de ayuda a los afiliados, pero en aquellos casos en que ya lamentablemente no se puede encontrar la solución por vía administrativa y hay que ir a los tribunales, bueno, pues la DIDA logró a través de esta gestión con el Colegio de Abogados que el afiliado también disponga en lo adelante de este beneficio de manera totalmente gratuita. Así que otro aporte importante. Reinaldo, la vez pasada que estuviste aquí, estuvimos conversando sobre el proyecto de modificación de la Ley de Seguridad Social. El senador Reinaldo Párez Pérez, que es secretario general del PLD y una figura muy cercana al presidente Danilo Medina, durante la campaña electoral avanzó la información de que el presidente Medina tenía la intención, o tenía incluido dentro de su agenda para la próxima gestión de gobierno, la modificación de la Ley de Seguridad Social. Porque la ley tiene ya 15 años y lógicamente ha habido que confrontar
en este caso, bueno, pues lo que es el texto legal con la realidad práctica. Así Entonces, usted tiene entonces que hacer los afinamientos necesarios. ¿La DID está interviniendo algo en ese sentido? Pues nosotros hacemos nuestro aporte, como esto se maneja directamente a través del Congreso, la parte de la modificación, pero que nosotros abogamos, por ejemplo, dentro de puntos específicos, la cobertura dentro del seguro a los padres. Los padres pertenecen al núcleo familiar, así lo dice la ley, pero sin embargo hay que pagar una diferencia para yo poder incluir mis padres dentro del seguro, que es un mayor costo. Costo de bolsillo al afiliado directo. Si yo tengo los padres de mi esposa más los míos, yo tengo que cubrir los gastos de ambos, que se llegan prácticamente a 4,000, casi 5,000 pesos por la cobertura de ellos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cumplir la ley. Algo que nosotros también nos facilitaría en la parte de la información y la asesoría sería que la DIDA, como otras instituciones de la seguridad social, pues se le asigne un porcentaje de los recaudados. Por ejemplo, el caso también de la TCS, que ellos ahora mismo son los que hacen la distribución. Pero ¿qué pasa? No tienen un aporte directamente de la recaudación que realizan. La DIDA ahora mismo nos encontramos en una situación económica limitada. Quisiéramos hacer muchas más campañas informativas. Claro. Como usted sabe, y más que está en los medios, los anuncios en un medio de comunicación durante un mes, fácilmente se le va millones y millones de pesos y queda siempre un sector sin cubrir. Otra cosa, modificar quizás la parte de los ajustes porcentuales de la recaudación. Correcto. Yo, como afiliado, me encantaría que me cobraran más si es mayor el beneficio que yo obtengo. El incremento del catálogo de medicamentos. Como estuvimos hablando en ese tiempo de la modificación que se tendría que pensar para las pensiones en el futuro. Ahora mismo hay países en el mundo que tienen que estar utilizando los recursos que tenían ya reservados dentro de las pensiones para poder costear esos gastos. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Aprender de la experiencia de los países de primer mundo para nosotros prevenir esa situación el día que ocurra acá. Porque ahora tenemos mucho dinero en el fondo de pensiones, pero hay que acordarse que no estamos otorgando pensiones todavía. Ese es el problema. Pensiones por vejez, porque pensiones por discapacidad, sobrevivencia, pero son limitadas. Pero es muy poco, es limitado la cantidad que se está otorgando el día. Mira, esa observación que tú estás haciendo ahora le hizo aquí el ex vicepresidente Rafael Albuquerque, a quien entrevistamos. Sabe que él es especialista en todos estos temas, sí, claro, en temas sociales y en temas laborales. Y él hacía esa observación, dijo, bueno, mire, la ley de seguridad social tiene 15 años, pero todavía, hasta que no pasen 15 años más, no se van a empezar a otorgar las pensiones por vejez para aquellos afiliados que hayan cotizado, primero que cumplan 60 años de edad y que hayan cotizado, en este caso, 360 cuotas. Cuando eso ocurra, va a haber una avalancha de solicitud de pensiones. Por ejemplo, hoy leímos que la Seguridad Social tiene en estos momentos 309 mil millones de pesos en caja y en banco. Pero bueno, usted dice, es una gran cantidad y pues bueno, dentro de 15 años posiblemente tenga 700, 800 mil. Pero como dice Reinaldo, hasta ahora no ha habido que pagar una sola pensión por vejez. Estamos en una maravilla, un sueño que tenemos hoy. Exacto, entonces nada más está entrando dinero. Pero cuando pasen 15 años más, que empiecen a caer todas esas pensiones, todas esas solicitudes de pensiones, ya entonces hay que buscar entonces que se mantenga desde el punto de vista financiero la sostenibilidad del sistema, si no se va a pique. No, además de la parte entre pensiones también, que ya lo contiene la ley, lo que no se ha creado es el mecanismo para que los trabajadores informales, que son la mayoría, puedan cotizar al sistema, porque esto va a incrementar y va a asegurar que mayor parte de la población tenga derecho a recibir una pensión, por ende, a tener una vida digna, lo cual le va a reducir al mismo Estado el gasto quizá en aportes de índole social para poder brindar la subsistencia de esa población ya envejeciente que se va a quedar desprotegida de aquí a 15 años cuando comiencen a otorgar la pensión. Así mismo. Hacemos, Reinaldo, una pausa con tu permiso y regresamos.
Bueno, ya estamos en los minutos finales de esta interesante conversación con Reinaldo Rojas, muy orientadora para todos los amigos afiliados a la Seguridad Social. Estábamos hablando de la modificación de la Ley de Seguridad Social, algunas lagunas que tiene y que es necesario cubrir. Tú estabas hablando del caso de la cobertura de los padres, por ejemplo, que sí, en un momento determinado representa una carga, puede representar una carga bastante significativa para un afiliado, sobre todo si recibe ingresos muy módicos. Pero hay también otras situaciones, por ejemplo, a resolver. Una de ellas es que cuando la persona llega es decir, se pensiona, pierde automáticamente el seguro de salud. Esa es la cosa más absurda del mundo. Además me contradice lo que es, a mi juicio, lo que es el objetivo, la esencia de la seguridad social, claro que es darle cobertura. Y tiene que darle cobertura en el momento en que más necesita precisamente de la asistencia médica, porque se supone que a esa edad ya, cuando usted pasa a los 60, 65, 70, ya el organismo no reacciona de la misma forma, no tiene el mismo nivel de defensa y entonces es más vulnerable a las enfermedades, necesita más la asistencia médica y entonces usted va a perder el seguro de salud. Eso es una cosa que no tiene sentido. Nosotros como institución estamos haciendo hasta lo imposible dentro de los recursos que tenemos, las posibilidades, el personal que tenemos para que esto sea reconocido, pero es una situación que no depende directamente de nosotros. Claro. Esperamos sí que las entidades del Estado que están involucradas en la parte de la modificación, pues se le incluya, porque como usted dice bien, es la etapa en la cual más se necesita tener cobertura de salud, claro, porque uno va en detrimento mientras más edad tiene. Sobre todo que a esa edad, digo, aunque tú tengas ingresos suficientes, pero a esa edad le cuesta mucho trabajo tener un seguro privado de salud. No, y que los seguros privados, contrario a lo que otorga directamente el Estado, no tienen la misma cobertura. No, se vende la idea de que usted tiene mucho más beneficio. ¿Qué es lo que puede tener? Sí, quizás mejores clínicas según el mercado. Pero la cobertura, por ejemplo, si usted le mandan a hacer un estudio diario de análisis de sangre, el seguro del Estado, el que tenemos todo, el básico, todo el que elabora, le va a cubrir sin ninguna excepción. Pero ¿qué pasa? Ese seguro privado dice, bueno, tú al año tienes una X cantidad de estudios que tú puedes realizar. Y para tener más, ¿qué tiene que hacer? Pagar más dinero. Y se supone que eso es algo esencial. Pues nosotros no estamos a la mano de Dios en este caso. Nadie quiere enfermarse, pero el día que ocurre, claro, el costo equivale al salario que usted puede devengar durante un año completo si tiene buenos ingresos. No, además que el seguro privado en definitiva es una empresa que tiene fines de lucro. Claro. Y si usted se aparece ahí con 70 años y dice, no, pero es que esto es un riesgo muy grande, porque supone que los 70 años todavía una cantidad de enfermedades de espanto. Entonces le exigen primero una cantidad de análisis, de pruebas, de que usted no tiene ningún tipo de enfermedad que pueda resultarle extremadamente costosa al seguro. Así y además le cobran una tarifa mucho más elevada, como es natural, porque el riesgo para ellos es mayor, ¿no? Y cuidado si en este caso le dicen que la enfermedad es degenerativa y ya venía 10 años atrás antes de usted estar inscrito. Inmediatamente le tumban la cobertura. Exactamente. Y hay otra situación que es también que afecta a miles de personas. Resulta que hay muchos empleados públicos que no trabajaron directamente en la administración, sino en organismos autónomos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esos organismos, cuando esas personas se pensionaron a través de esos organismos autónomos y tenían el seguro de salud que también le cubría. Pero ¿qué pasa? Cuando esos organismos autónomos desaparecieron y entonces todos esos pensionados pasaron al Estado, al Ministerio de Hacienda. Exacto. Y automáticamente quedaron desprovistos del seguro de salud. Entonces están ahora en el aire en ese sentido. Tengo entendido que hace algunos años, mediante un decreto presidencial, se le dio cobertura a varios miles, pero después de eso no ha habido nuevas incorporaciones y hay miles y miles y miles de antiguos empleados de esos organismos autónomos que están sin cobertura de salud. Y lógicamente es una situación que debía también solucionar, si no mediante un decreto, porque no hay que estar buscando un decreto para eso, sino que sea algo automático. Que sea automático, exactamente. Yo creo que eso también
va a tenerse que contemplar en la legislación, en la modificación de la legislación. Entonces ustedes están, en este caso, haciendo aportes en ese sentido. Sí, pero como siempre le decía, nosotros podemos aportar, entregamos estudios, pero hasta donde la ley nos permite, porque ya hay que tener una acción. Entendemos que el gobierno está trabajando de la mano con la ciudadanía y queremos nosotros, como entidad encargada de defender a los afiliados y de informarlo por igual, pues que también se enfoque en esa parte, porque nosotros tenemos la política ahora mismo que lleva el gobierno, nosotros estamos de mano a mano con el pueblo, entendemos cuál es la dificultad que tiene, cuál es su realidad, y por eso le exhortamos al Poder Ejecutivo pues que contribuya a resolver esta parte y el legislativo en la modificación que lleva, para que ellos no se queden sin esa cobertura esencial y que es algo que va a seguir aumentando, porque mientras esos organismos autónomos, perfecto, se pensionaron, pero los que vienen, que también adquirieron ese derecho. Correcto. Reinaldo, se nos agotó el tiempo, pero creo que hemos aprovechado el mismo, porque todas esas informaciones que tú has estado dando de manera tan explícita, creo que han sido de mucha utilidad para todos los amigos televidentes que están afiliados a la Seguridad Social, los que tienen algún tipo de, en ese sentido, de relación. No, y siempre nos exhortamos a su orden allá en la institución, en la DIDA. Estamos ubicados en la avenida 3033 para todo aquel que necesite una asesoría mucho más acabada de su caso. Y vamos a ver si Dios mediante ya el jueves que viene pues se resuelve el problema técnico con los teléfonos. Esperemos. Gracias entonces, Reinaldo, saludamos a toda la gente por allá. Hacemos la pausa y cuando regresemos volvemos con el tiro rápido. Del debate, el tiro rápido de Mario Rivadeneira. A estas alturas todavía hay más de 2.000 funcionarios públicos que no han cumplido con la obligación de entregar sus respectivas declaraciones juradas de bienes, tal como establece la ley, pese a haber vencido el plazo dispuesto para ello y la extensión que se les otorgó posteriormente. La revelación sale de boca de la propia presidenta de la Cámara de Cuentas durante su comparecencia en el almuerzo semanal del Grupo de Comunicación Corripio, en el cual participó en compañía de miembros e integrantes del Pleno del organismo. La doctora Liceló Marte de Barrios, quien enfocó diversos aspectos del trabajo que lleva a cabo la Cámara, dijo que al 19 de este mes, tan solo 1.267 funcionarios enviaron la información de su patrimonio. De ellos, apenas 486 lo hicieron dentro del término establecido y el resto fuera del mismo. Advirtió además que otros 1.028 servidores públicos, ya sean ratificados para un nuevo periodo o cesen en sus funciones, están igualmente impuestos a rendir cuenta de sus bienes. La funcionaria puntualiza que personal de la Cámara ha estado reclamando de manera reiterada el cumplimiento de la norma, dirigiéndose a los distintos organismos en los cuales prestan servicio los infractores. Ha sido un esfuerzo infructuoso. Al lamentar esta situación, la doctora Marte de Barrios dijo algo más, que aunque se ha repetido hasta el cansancio, partiendo de ella, que encabeza el organismo encargado de auditar el manejo de los fondos estatales, cobra mayor y preocupante relevancia. Es la falta de consecuencia. En tal sentido se lamentó con sobrada razón de que estas violaciones flagrantes y reiteradas a la ley no conllevan la aplicación de sanciones, por más que se encuentran establecidas en la misma. Sencillamente los funcionarios en falta desconocen y se burlan del mandato legal sin que en la práctica tengan que pagar por ello. Nada puede hacer la Cámara en este sentido, advierte su presidente. Los correctivos caen fuera de su ámbito jurisdiccional. Corresponde a las instancias fiscales la facultad sancionadora. Esto así no solo en el caso que comentamos, sino en las auditorías en que se detectan irregularidades que presentan presuntos indicios de acciones dolosas o enriquecimiento ilícito,
cuyos informes son enviados a la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa, la PECA. Al respecto, la doctora Marte de Barrio señala que durante los primeros 6 meses del presente año, la Cámara ha enviado a la PECA 17 informes de auditoría que figuran dentro de esa categoría. Y ya se encuentra listo el definitivo de la que se practicó en los trabajos de remodelación y ampliación del Hospital Darío Contreras, llevado a cabo por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, la OISOE, cuando era dirigida por el ingeniero Miguel Pimentel Caré. La obra presupuestada originalmente en 886.500.000 pesos terminó costando 1.550, o sea, casi el doble, lo que ha motivado un intenso cuestionamiento público. De la auditoría se envió un informe preliminar amparado en el cual varios exfuncionarios de la OISOE han sido sometidos a la justicia. La exclusión de Pimentel Caré del expediente penal después de un largo interrogatorio generó críticas y suspicacias. En su descargo, la directora del PECA argumentó el carácter incompleto de los datos enviados por la Cámara. Ahora, con el envío del informe definitivo, quedará expedito el camino para despejar la situación del mismo. Volviendo a la queja de la doctora Marte de Barrio, esa falta de consecuencias no es por carencia de leyes. Existen y también los mecanismos de aplicación. Ha faltado voluntad firme para exigir su observancia y penalizar su incumplimiento. Mientras no se haga, el descarado e impune desconocimiento y transgresión de las mismas seguirán minando las bases de la institucionalidad y la fe en la justicia, incrementando la desigualdad y la pobreza y frenando el progreso del país. Mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate. Bendiciones y feliz resto de la noche. Recuerden no moverse de frente a sus televisores para que puedan seguir disfrutando de la programación de este canal 23.